Bien, la modalidad de trabajo que nosotros tenemos con esta materia siempre es lo siguiente. El titular, que en este caso es Laura, les va a dar, a explicar todo lo que es el contenido de las unidades. Y después, bueno, conmigo van a trabajar en lo que sería la guía de preguntas y bueno, también reforzar y hablar un poco sobre lo que ven con la parte, con Laura, ¿sí? Eh, Así que, bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy es hablar un poquito de la unidad uno, que por lo que tengo entendido lo empezaron a ver la semana pasada con Laura. Y bueno, tratar de responder acá la guía de preguntas que ustedes tienen en el campus virtual. Eh, Vamos a hacer eso y después seguramente hablemos un poquito a manera de introducción de la unidad 2, que seguramente lo van a empezar a ver el día jueves, si no me equivoco. El día jueves tienen la clase presencial con Laura, tienen que ir a la UNLA, así que, bueno, vamos a empezar con eso. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con esto? Se escucha bien, Sí, se profe. escucha. Perfecto. Bueno, ustedes saben que esta materia de historia, como ya lo mencionamos, tiene 4 unidades. Nosotros tratamos de ver una unidad por semana para que respetar el cronograma de clases y que cuando llegue marzo ya podamos haber recorrido una unidad por semana. En el día de hoy vamos a ver esta unidad 1 a partir de la guía de preguntas, eh, haciendo foco en lo que pensamos que es esta unidad. ¿Qué es la unidad uno? Si yo agarro las unidades, tengo que primero tratar de entender qué me va a decir cada unidad. O sea, no es... eh, cada unidad, cada texto tiene un sentido que esté ahí, no es que está porque sí. La unidad uno vendría a ser lo siguiente, vendría a ser la presentación de la Universidad Nacional de Lanús, en donde se ve, por un lado, qué es la Universidad Nacional de Lanús, cuáles son los objetivos que tiene la Universidad Nacional de Lanús y cómo funciona la Universidad Nacional de Lanús. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los objetivos y cómo funciona? Más o menos, eso es lo que tenemos que tratar de ver en esta unidad. En esta unidad tienen un texto, que es el texto de Ana Jaramillo. Eh, Ana Jaramillo es la rectora de la universidad. Eh, ¿Qué quiere decir que sea la rectora? Quiere decir que es la máxima autoridad dentro de la institución, es la autoridad más importante dentro de la institución. Y va a escribir tiene un textito, que es lo que nosotros tenemos para leer, que se llama Universidad y Proyecto Nacional. Bien, ¿qué quiere decir esto? Universidad y Proyecto Nacional. Eh, Quiere decir, cuando empezamos a leer el texto, que Jaramillo va a decir que la universidad tiene que tener como función y como objetivo fundamental estar al servicio de los intereses nacionales. Es decir, universidad, función, estar al servicio del interés nacional. Eh, y Jaramillo se va a preguntar lo siguiente, va a decir, bueno, la universidad, para que sea considerada una universidad legítima, tiene que estar al servicio de los intereses nacionales y populares. Y Jaramillo se va a preguntar, bueno, la universidad, a lo largo de la historia argentina,
¿Cumplió esta función? ¿La universidad estuvo al servicio de intereses nacionales? Bueno, a ver, ¿qué podemos pensar con esto? A ver, la universidad, ¿cómo era la universidad en el año, supongamos, 1900? ¿Cómo, cuántas universidades había? ¿Quiénes son los que estudiaban en estas universidades? Había, ¿Qué, se me escucha bien? se, se escucha bien o se escucha medio Sí, bajo? no, yo pregunto. Si se No, yo escucha bien pregunto ella, si creo que quiere decir. sí, eso quería decir ella. ¿Qué quería decir? Perdón. Esperen, voy a buscar unos auriculares porque se me escucha mal seguramente. Ok. Creo que quería responder y pensó que se escuchaba mal. Ella Ah, misma. buenísimo, buenísimo. Bueno, volvemos a hacer la misma pregunta entonces. Estamos en el año 1900. ¿Qué universidades hay y quiénes son los que estudian en estas universidades? Vamos a empezar por ahí. Acá me comentan la Universidad de Córdoba. Hay dos universidades. Universidad de Córdoba, que se funda Y la UBA, en el año, muy la bien, en el año 1613, y tenemos la Universidad de Buenos Aires, que se crea en el año 1821. Hay dos universidades. Bien. ¿Quiénes son los que estudian en estas universidades? ¿Puede estudiar al cualquiera? principio no estudiaban los que eran de clase privilegiada, La gente que no tenía iban, plata. Claro. claro. La universidad es paga, ¿sí? O sea, yo si quiero estudiar en alguna de estas dos universidades, lo primero, que esto es algo que no mencionamos, pero tenemos que remarcarlo, lo primero es que es muy difícil que si yo soy, supongamos, un tucumano, pueda estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Porque, bueno, por algo básico, está muy lejos. Los medios de comunicación que tenemos en esta época eh, son de otro siglo. Entonces, no es que yo me tomo un bondi o me tomo el tren y ya estoy en la universidad. No, los medios de transporte son muy limitados. Entonces, las personas que acceden a estas universidades son, por lo general, personas que viven cerca, que están cerca de esta universidad. Y luego, como lo señalan acá los compañeros, yo tengo que tener plata, porque si la universidad es paga, yo tengo que tener dinero. Y no es que tengo que tener poco dinero. Acá estudiar es un privilegio de una élite, que es la élite gobernante. Eh, por lo general, cuando hablamos de este periodo histórico, el periodo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando hablamos de este periodo, decimos que es un periodo en donde el Estado argentino está gobernado por una oligarquía. Siempre tratemos de pensar las palabras. La palabra oligarquía quiere decir, el prefijo oligo quiere decir pocos, y el sufijo arquía quiere decir poder. La oligarquía o un régimen oligárquico es el poder en manos de unos pocos. Bien, entonces, en este régimen oligárquico, la universidad va a estar, va a ser únicamente un privilegio de estas clases adineradas. Entonces, volvemos a lo que dijimos al principio. Jaramillo dice, la universidad tiene que estar al servicio del interés nacional, tiene que eh, poner su énfasis en resolver los problemas nacionales y demás. Bueno, a lo largo de la historia, ¿la universidad cumplió esta función? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la universidad siempre, a lo largo de la historia,
estuvo de espaldas a los intereses nacionales y solamente podían acceder a ella una élite muy chiquitita, una oligarquía. Bien, ¿se entendió esto? Si tengo claro esto, ya tengo ahí más o menos en respuesta a las dos primeras preguntas, a las primeras preguntas que tenemos de la guía de preguntas. Nos hacemos otra pregunta. Las universidades son pocas, estudia la gente de dinero. Ahora bien, ¿para qué estudian en esta universidad? Ya son gente que tiene mucho dinero. ¿Para qué van a estudiar a la universidad? La universidad, además de ser una exclusividad de este sector, de la élite que tiene mucha guita, es una forma de acceso a ocupar los cargos públicos. Es decir, si yo quiero ser, supongamos, senador, si quiero ser diputado, si quiero ser presidente, si quiero ocupar un cargo administrativo, si quiero ocupar un cargo político, antes tengo que pasar por el filtro de la universidad. Entonces, fíjense cómo esto termina siendo un círculo, porque esta élite, a través de la universidad, termina llegando al poder, termina llegando a ocupar los cargos políticos, y una vez que está en esos espacios de decisión, termina tomando decisiones, justamente, que favorecen a este grupo. Entonces, esto es un círculo que, nos dice Jaramillo, no tiene nada que ver con los intereses nacionales. O sea, esto no tiene nada que ver. Lo único que hace es respetar los intereses de esta oligarquía gobernante. Bien, ¿cuándo más o menos esto empieza a cambiar? ¿Cuándo empezamos a ver que la universidad deja de ser un reducto de esta oligarquía para empezar a empezar a mirar a los intereses nacionales de manera directa? Bueno, ustedes, si no me equivoco, el jueves tienen la clase presencial con Laura, ¿sí? Después, Sí. después de la reforma del 18, ahora vamos a hablar de eso. Si tienen tiempo, cuando vayan el jueves, traten de recorrer un poco el predio de la aula. Si no, traten de no ir y meterse en el aula, sino tratar de caminar un poco y ver cómo es el lugar. Y van a ver que en lo que sería el centro del predio de la universidad hay una plaza. Esa plaza se titula Plaza 22 de noviembre. Bien. ¿Qué pasó el 22 de noviembre? El 22 de noviembre de 1949, a través de un decreto, Perón va a establecer que la universidad sea no arancelada. Muy bien. ¿Qué quiere decir que la universidad es no arancelada? Quiere decir que la universidad, los gastos de los estudios universitarios van a ser solventados por el Estado Nacional Argentino. Esto lo decimos así porque siempre aparece esto y dicen, bueno, la universidad pasa a ser gratis. No, no es gratis. O sea, que se entienda. El sueldo de Laura, mi sueldo, el sueldo de los administrativos de la ULA, todo eso alguien lo paga. ¿Quién lo paga? El Estado. Entonces, no es que es gratuito. La universidad es no arancelada. ¿Bien? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, esto pasa en 1949. Acá, en este punto, acá ya podemos empezar a pensar que la universidad puede tratar de solventar o tratar de representar los intereses nacionales. Entonces, 1949 es una fecha que tenemos que saber
que tenemos que tener siempre en la memoria. Claro, bueno, a ver, cuando decimos la universidad es no arancelada, obviamente esto se hace con dinero público que el Estado recauda en sus arcas. Entonces, acá la compañera dice, es con plata de los impuestos. Sí, claro, pero yo también puedo pagar impuestos y que el Estado no me vuelva nada. Yo puedo tener casos, puedo mencionar un montón de casos de países limítrofes, de países latinoamericanos, en donde se pagan impuestos, se pagan muchos impuestos y la universidad sigue siendo arancelada. Y una cosita más, ahí mencionan la reforma del 18. La reforma del 18, nosotros la vamos a estudiar, pero lo que tenemos que tener en claro es que la reforma del 18, lo que va a lograr, o el objetivo que va a cumplimentar, es que la universidad esté administrada por parte de los docentes y los estudiantes. ¿Sí? Es decir, la reforma se queda ahí, la reforma no va más allá de eso. Con la reforma no hay esto que estamos diciendo de la no arancelación universitaria. La reforma es únicamente el gobierno, la autonomía universitaria. Después igual esto lo vamos a ver, la reforma es parte de este programa y lo tenemos como una consigna de la unidad 2. Entonces, volvemos a lo del principio. Para Jaramillo, la universidad tiene que estar al servicio de los intereses nacionales. ¿La universidad en la historia argentina cumplió esta función? No. ¿Por qué? Porque es una universidad que es privilegio de los sectores dominantes y solamente pueden acceder a ella un grupito muy chiquito que tiene mucho dinero. Y además hay muy pocas universidades. Bien. Dice Jaramillo, para que la universidad esté al servicio de los intereses nacionales, la universidad tiene que tener como objetivo estudiar no temas, sino problemas. Entonces, si la universidad quiere estar al servicio de la nación, tiene que estudiar problemas, no temas. Esto parece medio un trabalenguas, pero lo que está queriendo decir acá Jaramillo es que la universidad no se tiene que quedar únicamente en un ámbito académico, en un ámbito teórico, sino que lo que tiene que hacer es tratar de ver cuáles son los problemas que tiene esa sociedad y tratar de resolverlos. Es decir, estudiar un problema para resolverlo. Eso sería la idea principal de por qué la universidad tiene que estar al servicio de los intereses nacionales. ¿Cómo se estudia un problema? ¿Cómo se resuelve un problema? Bueno, una universidad es una institución que produce conocimiento. ¿Cómo produce conocimiento? A través de la investigación. Se investiga, se define cuál es ese problema y se elaboran respuestas para ese problema. Bien, eso es lo que está diciendo Jaramillo acá. Que la universidad esté al servicio de la nación es que la universidad vea los problemas de la sociedad y los resuelva. Yo siempre que comento esto lo aclaro porque la resolución de problemas, esta idea de que hay un problema y yo lo tengo que resolver, siempre está vinculado a la capacidad, a los recursos humanos y económicos que tenga la universidad. Si yo vengo y le digo, che, Ulla, ¿por qué no resolvés el problema de la pobreza en la Argentina? Bueno, porque es un problema totalmente desmedido con la capacidad que tiene la universidad de resolver ese problema.
La universidad resuelve problemas en tanto y en cuanto están a su alcance. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos poner? Bueno, un ejemplo chiquito. Ustedes saben que la Universidad de Lanús está asentada, la Universidad de Lanús se hizo sobre lo que antiguamente eran los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. Bien. Es más, si cuando van el jueves a la universidad se van a encontrar con que hay pedazos de vías y todos elementos que tienen que ver con los ferrocarriles. Bien. La universidad se dio cuenta o advirtió que un problema que había en lo que es la zona es que si la universidad se creó en base a lo que eran los antiguos talleres ferroviarios, no había ninguna carrera, ningún tipo de oferta académica que tenga que ver con los ferrocarriles. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Estamos en un lugar que tiene una tradición ferroviaria de años y no se estudian cómo manipular los ferrocarriles, no se estudia nada de eso. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Implementó, creó una nueva carrera vinculada a los ferrocarriles. Bien, ese es un ejemplo chiquito de cómo hay un problema, se advierte ese problema y se trata de resolver ese problema. Obviamente siempre dentro de las posibilidades que tiene la universidad. ¿Se entiende esto hasta acá más o menos? Hay que tener en claro estas cosas. Universidad al servicio del pueblo, a lo largo de la historia, esto no pasa. Eso es lo que tenemos que tener en claro del texto de Jaramillo. Bien, entonces, problemas, resolver problemas. Y acá viene una parte que siempre lo mencionamos porque es importante. Jaramillo va a decir que la universidad, para resolver los problemas de la sociedad, tiene que asumir y se tiene que convertir en una universidad urbana y comprometida. Acá hacemos un punto de inflexión. Vamos a spoilear un poco cómo va a ser el examen final. Yo hace varios años que estamos trabajando en el curso de ingreso, y siempre, pero siempre, cuando llega el examen final, aparece una pregunta referida a esto, referido a qué quiere decir Universidad Urbana Comprometida, qué significa Universidad Urbana Comprometida. Tenemos que saber esta respuesta de cajón. Por lo menos si sabemos esta respuesta, vamos a tener una respuesta dentro en el examen. Después el resto se verá, pero por lo menos si tenemos en claro esto, vamos a poder resolver bien una pregunta que seguramente va a estar. Universidad Urbana Comprometida. Bueno, cuando yo tengo que responder esto, a mí lo que me gusta hacer es tratar de pensar esto como si fuera un rompecabezas. Entonces, Universidad Urbana Comprometida, bueno, separamos esto en partes. ¿Qué es una universidad? A ver, ¿qué podemos pensar? Una universidad, ¿qué es? ¿Es lo mismo una universidad que un terciario o que un colegio secundario? Ustedes se anotaron a la universidad. ¿Qué es? ¿Qué es una universidad? Muy bien. Esto que están comentando acá, que la universidad se organiza por disciplinas, eso sería más cómo está organizada la universidad.
¿sí? La Universidad de Lanús tiene una particularidad que la diferencia de otras que está organizada a partir de disciplinas y no de grandes áreas, ¿sí? Por eso ustedes cuando vayan a la universidad van a ver que lo que hay son departamentos, departamento de humanidades, departamento de políticas públicas. Una universidad es una institución para preparar profesionales, muy bien. Una universidad es una casa de altos estudios. Con esto estamos diciendo que una universidad no es ni un jardín de infantes, ni un primario, ni un secundario, es una casa de altos estudios que busca formar profesionales, como menciona acá la compañera, que a través de la investigación, anotamos esta palabra, investigación, busca resolver los problemas de la sociedad. Esto es todavía muy fresco, pero cuando hablamos de investigación, conocimiento y estas cosas, esto después lo van a empezar a madurar con el tiempo. Ustedes dentro de un mes van a entrar a la universidad y dentro de algunos años, cuando se gradúen, van a tener que hacer una tesis. Bueno, esa tesis es esto, es producir conocimiento. Bien, la universidad hace eso, prepara profesionales para producir conocimiento. Entonces, universidad es esto. ¿Qué quiere decir urbana? Bueno, quiere decir urbana, ¿qué quiere decir? Bueno, que está en el medio de... que está en la ciudad, que está en un conglomerado urbano, ¿sí? Que no está en el medio de la montaña y del campo. Entonces, universidad urbana y comprometida. ¿Qué quiere decir esto de comprometida? Bueno, lo que ya dijimos, que la universidad va a asumir una responsabilidad ética y moral con los problemas de la sociedad lindante, y va a tratar de proponer soluciones para resolver esos problemas. Entonces, universidad urbana comprometida. Si anotamos esto, si sabemos esto, ya tenemos un punto más, o un punto, en el examen final. Profe, una consulta, pero eso de saber qué es universidad urbana comprometida es tenerlo todo lo que he dicho en un solo párrafo o desmenuzar uno por uno. O sea, decir qué es universidad, qué es urbana y qué es comprometida. Todavía es muy temprano para esto, pero cuando tengan el examen siempre piensen que en un examen de historia yo tengo que dar una respuesta haciendo de cuenta que el que me va a leer, en este caso Laura o yo, no saben nada del tema. Entonces yo tengo que explicar, tratar de explicar todo. Obviamente, no puedo explicar el universo en una página, pero cuanto más información dé, mejor. Ahora, a mí en particular me gusta esta idea de poder pensar esta respuesta en partes. ¿Por qué? Porque si yo pienso esto en partes, después termino entendiendo el concepto global. Si yo digo, universidad urbana comprometida, 2 puntos, busca resolver los problemas de la sociedad. Listo, ya está. Bueno, eso no es una respuesta. ¿Por qué? Porque estoy pasando de lado los otros conceptos que mencionamos, que es universidad, investigación, conocimiento, bueno, urbana. Todas estas cosas tienen que estar en la respuesta que van a tener que dar el día del examen. Pero todavía falta bastante, falta un mes todavía. Bien, una cosita más con el tema este de Jaramillo, con el tema de la unidad 1. No se sabe. El examen probablemente sea a mitad de marzo, porque la cursada termina la primera semana y siempre es una semana posterior. Sí, ya quedan 7 minutos, decimos una cosita más
y después volvemos a entrar otra vez al link de Zoom. Jaramillo dice, para concluir este tema, dice algo más. Dice, para que exista la universidad urbana comprometida y demás, yo tengo que distinguir dos tipos de conocimientos, dos tipos de saberes, que Jaramillo va a decir, son dos tipos de razón. La razón crítica y la razón decidida. No nos mareemos con esto. Vamos a decirlo de una manera un poco más relajada. Lo que está diciendo Jaramillo con esto es, para que exista esta universidad, tiene que haber una articulación entre teoría y práctica. ¿Sí? Tienen que existir las dos cosas, teoría y práctica. Con una sola no me alcanza, y con la otra tampoco. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el siguiente. Imaginen que yo soy un doctor, un cirujano, y viene alguien y me dice, bueno, tenés que operar, me duele la panza, operame. Y yo vengo y le corto la pata. Bueno, ¿qué falló ahí? Falló la teoría. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimientos para llevar adelante esa operación. Ahora, con el conocimiento solo, con la teoría, no basta, porque yo necesito implementar eso. Si yo no lo llevo a la práctica, esto se queda simplemente en un papel. Exacto, muy bien. Lo que implica la razón decidida, para ya llevarlo al plano de lo que dice Jaramillo, la razón decidida son planes de acción, ¿sí? Implementar, poner en práctica, mientras que la razón crítica es cuestionar, es plasmar esas ideas. Se puede decir, la teoría y la práctica son estos dos conceptos. La teoría sería la razón crítica, y la práctica sería la razón decidida. ¿Sí? Volvemos. La teoría es la razón crítica, la práctica es la razón decidida. Para que esta universidad pueda cumplir con este rol de bla bla, tienen que imperar las dos. ¿Por qué? Porque la teoría sola sin la práctica no sirve de nada. Y la práctica sin la teoría me lleva a cualquier cosa. Me lleva a cortarle la pata a un paciente que vino por un dolor de muela. Eso. Muy bien. El comentario acá de Santiago, sí, claramente, la Universidad de Córdoba es un ejemplo de esto, es no quedarte simplemente con un saber académico, sino tratar de que ese saber académico sirva para algo y se pueda implementar en la práctica. Bien, nos quedan ahí un poquito menos de 3 minutos. Si les parece, cortamos acá, volvemos, seguimos un cachitín más, hablamos un poquito más de esto, hablamos un poquito de la unidad 2 y bueno, y ya con eso cerramos. Así que cortamos acá y volvemos a entrar al mismo link. ¿Bien? Bueno, Bueno, Es esta distinción entre razón crítica y razón decidida, teoría y práctica, y para que funcione esta idea de universidad al servicio de los intereses nacionales, tienen que existir estos dos tipos de conocimientos, la teoría y la práctica. Bien, ¿se entendió esto? ¿Quedó más o menos en claro lo que planteamos con el tema de Jaramillo? Sí. Sí. Buenísimo. Sí. Vamos ahora a hacer algunos comentarios generales sobre lo que es la unidad 2. Más que nada, comentarios de historia, ¿no? Ustedes el jueves van a tener la clase con Laura. Ahí, más o menos, cuestión importante, si fíjense cómo es el tema para ir a la universidad. Tienen que llevar el carnet de vacunación, ya sea del
cartón o el celular. Y no se olviden, muy importante, llevar el DNI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene con un cartón que dice Juan Pérez, 2 dosis de Sputnik. ¿Y cómo sé que yo soy Juan Pérez? Tengo que tener el DNI. Traten de ir un ratito antes y bueno, después todo lo que ya saben, tratar de no estar al lado de otra persona, con el barbijo y demás. Bien, cuando vayan el jueves a la universidad, seguramente van a empezar a ver con Laura esta unidad, la unidad 2. Sí, tenés que presentar una acreditación que muestre que estás vacunado. Ya sea el cartón físico o mostrarle el celular. Pero vuelvo a lo mismo, no se olviden del DNI, porque si no tienen el DNI no pueden saber que son ustedes. Cuando estén con Laura van a empezar a ver la unidad 2. ¿De qué trata la unidad 2? Bueno, trata de cuál es el origen de las universidades en nuestro territorio. Vamos a tratar de hacer un poquito de un recorrido así medio rápido. ¿Cuál es el motivo por el cual los españoles terminan colonizando América? ¿Por qué están los españoles en América? ¿Qué es lo que podemos decir? Lo que se acuerdan del colegio, de una película, ¿por qué están acá los españoles? Porque creían que iban a llegar a la India y terminaron llegando a otro continente. Claro, eso está muy bien. Eso es lo que es el motivo de la expedición de Colón a América. Ahora, uno puede pensar y decir, bueno, Colón llega a América y dice, no llegué a las Indias, me vuelvo, ya está. No, ahora, lo que yo quiero preguntarles es, muy bien, ¿por qué los españoles colonizan, se quedan en América? ¿Qué es lo que tiene América que seduce a los españoles? Los recursos. Los recursos que había. naturales. Acá tenemos que pensar que el motivo por el cual los españoles están en América es para extraer metales preciosos, oro y plata. ¿Sí? Eso es el objetivo fundamental. Ahora, no es simplemente esto, hay otras cosas más. Por ejemplo, quedarse con las tierras y evangelizar, muy bien, evangelizar a las tribus nativas. Los españoles están acá por esos motivos: oro y plata, tierras y expandir la fe católica. Ahora bien, el oro y la plata, ¿de dónde sale? Bueno, sale de una mina. El principal recurso, la principal mina que va a ser explotada por los españoles en América va a ser la mina de Potosí. La mina de Potosí, si tenemos más o menos una idea de dónde está, sería lo que es el altiplano de Bolivia. Yo acá hago una aclaración. Yo tengo una computadora que es bastante antigua, y la única vez que traté de compartir un mapa, un PDF, la computadora se colgó. Así que cada vez que tenga que explicar estas cosas, o explicar un mapa, o lo que fuere, voy a apelar a la imaginación de ustedes. Así que imagínense un mapa, imagínense Bolivia, por ahí, bueno, ahí están las minas de Potosí. Los españoles explotan esta mina de Potosí, extraen oro y plata, y acá viene la pregunta: ¿cómo hacen los españoles para llevarse ese oro y esa plata a Europa, a España?
¿De qué manera lo hacen? Lo hacen a través de barcos, a través de la vía marítima. Si yo entiendo esto, entiendo por qué es tan importante los puertos para el Imperio Español en América. Y entiendo por qué se crean virreinatos en los puertos. Por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata. Entonces, españoles están en América por oro y plata. El oro y plata se traslada en barco a Europa, y de ahí que los puertos sean muy, pero muy importantes para los españoles. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la universidad? Bueno, nuevamente, si yo me imagino un mapa, voy a ver que la provincia de Córdoba tiene una ubicación estratégicamente importante. ¿Por qué? Porque está entre lo que sería la mina de Potosí y el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Estaría como un poquito en la mitad, sería. ¿Sí? Entonces, Córdoba es una provincia que es estratégicamente muy, pero muy importante para los españoles. ¿Por qué? Porque está en la ruta, en la comunicación que va entre Potosí y el puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿qué van a hacer los españoles con esta ciudad tan importante? Bueno, entre otras cosas, van a crear una universidad en el año 1613, ¿cuál va a ser el objetivo que va a tener esta universidad? Bueno, pensemos lo que estamos comentando. El objetivo principal de esta universidad es formar personas para ocupar cargos administrativos, ¿sí? Cargos administrativos que puedan desempeñar y asegurar el desarrollo de este flujo comercial. La creación de las universidades tenía la finalidad de garantizar la ocupación y administración del territorio. Muy bien. Es eso. Tenía la finalidad de garantizar la ocupación y la explotación de los recursos mineros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la creación de esta universidad? Bueno, es esto, es garantizar la buena administración del territorio ocupado por parte de los españoles. Y si yo entiendo esto, entiendo por qué los que estudian en esta universidad o son españoles o son hijos de españoles. Tiene sentido. Bien. Y por último, ya para ir cerrando, la Universidad de Buenos Aires, se crea en 1821, tiene un objetivo que es muy similar. Piensen esto, una vez que nosotros nos independizamos de los españoles, lo que sigue, después de nuestra independencia, es que vamos a tomar como modelo económico algo que conocemos como modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir esto, modelo agroexportador? Bueno, quiere decir que exportamos materias primas, vacas, cereales, trigo, todo lo que provenga del sector agrícola ganadero, exportamos eso, e importamos manufacturas, importamos productos ya elaborados. Bien. La Universidad de Buenos Aires, el objetivo que va a tener es garantizar el éxito de este modelo agroexportador. Entonces, ¿quiénes son los que van a estudiar en esta Universidad de Buenos Aires? Son los porteños, los hijos de los grandes comerciantes porteños, que tienen como finalidad, como objetivo,
tratar de asegurar y de mantener este modelo agroexportador que, después lo vamos a ver esto, pero no hace falta que lo diga, este modelo agroexportador beneficia exclusivamente a Buenos Aires por la gran cantidad de recursos agrícolas ganaderos que tiene. Entonces, la Universidad de Buenos Aires trata de garantizar el éxito de este modelo agroexportador. ¿Cuál va a ser la materia que se va a estudiar, la carrera, perdón, que se va a estudiar fundamentalmente en esta universidad? Va a ser la carrera de Derecho. ¿Por qué? Porque para poder comerciar yo con otro país, tengo que saber de leyes. Tengo que saber cuáles son las leyes internacionales, cuáles son las leyes marítimas. Tengo que saber de impuestos, el impuesto aduanero. Tengo que saber de un montón de normativa que la voy a aprender en esta universidad. Entonces, ese es el origen y el objetivo de la Universidad de Buenos Aires. Bien, con esto ya de manera muy somera, hacemos una introducción a lo que van a ver seguramente el día jueves, que es la unidad 2 con Laura. Bien, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Profe, lo último que dijo era de derecho, que era genial que aprender. No entendí bien, si podía repetir, por favor, lo último que dijo. Sí, la carrera que se va a estudiar fundamentalmente es la carrera de Derecho. ¿Por qué el Derecho? Porque si lo que yo busco es garantizar el intercambio comercial con otro país, yo tengo que saber cuáles son las leyes internacionales, las leyes de comercio internacional que me amparan. Tengo que saber de impuestos, tengo que saber un montón de normativas, ¿sí?, que están vinculados a este modelo agroexportador. Entonces, ¿por qué se estudia Derecho? Fundamentalmente, porque son las leyes las que aseguran que este modelo agroexportador tenga éxito. ¿Sí? Es más o menos eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas gracias. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, si todo va bien entonces, y si entendió, nosotros vamos a dejar de grabar.